Buenos días, amados hermanos, una vez más con ustedes para iniciar un nuevo tiempo, para poder juntos desarrollar esta serie que venía siendo anunciada desde hace mucho tiempo atrás. Unas 3 semanas aproximadamente ya han transcurrido desde que nosotros la anunciamos, pero no somos ajenos a todo lo que acontece en la sociedad. Han estado ocurriendo algunos acontecimientos aún dentro de mi propia familia, y esto me obligó a poder retrasar el lanzamiento de la serie, porque este coronavirus, también este COVID-19 entró al hogar y definitivamente, aunque no afectó completamente a mi persona, tuve que ejercer también allí como enfermero, de cuidar, ayudar y poder estar junto a la familia que en ese momento estaba atravesando una situación difícil. Hemos visto la mano de Dios moviéndose. Claramente he visto cómo la forma en cómo concebimos a este Dios que está en medio de estos acontecimientos se ha mostrado, se ha podido ver la mano fiel de este Dios que es muy cercano a los hijos que le invocan, y hemos podido ver cómo nos libra constantemente y cómo provee de todo lo necesario. A Dios sea la gloria siempre, en todo momento. Hoy vamos a iniciar una serie que definitivamente es un poco difícil de poder tal vez digerir. Vamos a ir poco a poco a lo largo de esta serie desarrollando, explorando, desarrollando el tema, y no vamos a correr mucho porque vamos a ir poco a poco desarrollando este tema hasta llegar a una cúspide y presentar lo que es la civilización de la muerte. ¿Sabe? Acontecimientos jamás vistos en la historia de la humanidad van configurando de manera acelerada el momento de un nuevo despertar. Aunque parezca o no, nos estamos aproximando aceleradamente a un nuevo orden. Este nuevo orden que se propugna, que se busca a través de periodistas, de políticos, de influencers, de diferentes índoles dentro de la propia sociedad, este nuevo orden está ideado desde hace muchos siglos atrás. Y esto no es una novedad, esto viene siendo lanzado, siendo ejecutado, siendo propugnado y muchas veces detenido. Las escrituras nos hablan que hasta el tiempo de hoy es detenido todo esto, tal como lo hablamos en una serie anterior antes de poder pasar a esta nueva serie. Hasta este tiempo hay alguien como Dios, nuestro Dios, que va deteniendo constantemente el desarrollo de este misterio que cada vez se hace más agresivo y que corre rápidamente hacia su consecución. Una vieja ideología diseñada desde hace mucho tiempo atrás ha sido rediseñada de manera mucho más brutal y va desplazando los valores, va desplazando los principios bíblicos que por muchos siglos ha configurado la sociedad como segura, ha dado estabilidad a la familia y ha permitido que la civilización avance rumbo hacia sus metas. Pero sabe, esta misma ideología que ha sido reconfigurada hacia una nueva fase, hacia una nueva presentación, esta misma está siendo tan agresiva que ataca frontalmente todas las bases de la sociedad y va reconfigurando una nueva civilización, una civilización que ama la muerte, una civilización de la muerte. Hay una nueva economía, se propugna una nueva economía, se propugna una nueva religión. Líderes mundiales de todo lugar van tratando de hacer que esta idea, llevado a cabo desde las entrañas diría yo, del mismo mal, vaya tomando forma y vaya siendo empujada y obligada a las diferentes naciones. Vivimos en una civilización que celebra la muerte, una cultura que le da las espaldas al Dios de la vida y que cala fuertemente en las bases de nuestra sociedad. ¿Sabe? Pero esto no es algo nuevo. Dios continuamente a lo largo de las escrituras nos ha mostrado cómo continuamente tiene que muchas veces detener a una civilización que empieza a avanzar, que empieza a progresar, que empieza a crecer y que poco a poco empieza a deformarse y depravarse. Y Dios continuamente tiene que desplazar su ira y tiene que detener muchas veces a estas civilizaciones que
al igual que Sísifo, el mito de Sísifo en la mitología griega, está empujando la roca hasta la cima y pareciera que ya lo va a lograr, y de pronto se da cuenta que la roca ha descendido una vez más hacia el valle y tiene que volver a empezar una vez más con esto. ¿Sabe, hermano mío? Cuando Dios estaba por meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, le dijo: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos llamo por testigo, les dice, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es algo muy chocante poder ver cómo Dios de manera continua ha intentado a la humanidad llevarlos hacia lo que Él considera que va a ser para su bien. Pero la humanidad ha tenido que encontrarse claramente con un enemigo en su corazón. La humanidad lo ha ido intentando una y otra vez, tratar de acrecentar sus esfuerzos, tratar de construir una civilización justa, tratar de buscar una moral, tratar de buscar una equidad, tratar de buscar unas bases para su justicia dentro de la sociedad, pero se ha llegado a encontrar con un enemigo que desconoce, un enemigo que le corroe, un enemigo que le derrota, un enemigo que le frustra. Y sabe, esta es una época decisiva en la que nosotros estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de todas estas situaciones de la economía, los trabajos parados, las iglesias, y hablando de las estructuras de la iglesia con las puertas cerradas, esto se ha ido acrecentando cada vez más y ha ido tomando una aceleración. Pero sabe, hermano mío, esto no es nuevo. Ya lo he estado diciendo hace un momento atrás. Sabe, necesitamos por eso que en medio de esta serie nosotros podamos poco a poco explorar, ir explicando, ir aplicando, ir retando a la iglesia, porque tenemos un papel que hacer. Nosotros no solamente somos personas que debemos observar lo que está sucediendo, no somos personas que debemos mirar las cosas como están pasando. Creo que la iglesia, tu identidad, es sal, es luz que detiene, que alumbra, que muestra el camino y que claramente tiene una misión que cumplir. Lastimosamente muchos en este tiempo se han asustado, muchos en este tiempo están escondidos y muchos en este tiempo han olvidado la misión que Dios ha puesto sobre sus hombros y a la cual nos ha llamado a desarrollar. Pero sabe, vamos a empezar con el primer tema que nosotros tenemos por delante. Este primer tema tiene que ver con el comienzo de todo esto. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo podemos rastrear los principios de esta gran verdad? ¿Dónde se genera esta civilización? ¿Dónde se instala el mal en el corazón del hombre? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es la mente sobre la cual descansa toda esta maldad? Sabe, hermano mío, el primer tema que nosotros vamos a desarrollar tiene que ver con las aspiraciones del querubín. Este es el primer tema que nosotros vamos a ver. En Isaías, versículo del 12 al 17, en el capítulo 14, nosotros vamos a encontrar las aspiraciones del querubín. Hay dos textos muy hermosos que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos habla en cuanto a este querubín. Este querubín, definitivamente, uno de los profetas lo mira de manera retrospectiva y otro de los profetas lo mira desde el inicio. Cada uno da un enfoque, y tanto Isaías como Ezequiel, pero por causa del tiempo nosotros no podemos desarrollar a los dos profetas. Pero vamos a mirar exactamente cómo se da inicio a todo esto. ¿Quién es el causante del pecado? ¿El hombre? ¿El hombre es causante de que las desgracias en la sociedad ocurran? ¿El hombre es causante de formar una sociedad injusta? ¿O es Dios quien finalmente le ha dado rienda suelta al hombre? ¿Qué mente maestra hay detrás de todo esto? ¿Tendríamos que culpar al querubín? ¿Tendríamos que culpar al diablo de todo esto? ¿O cuánta de la responsabilidad hay en la humanidad? ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos somos conscientes y somos realmente conscientes, y redunde en esta palabra, de que estamos haciendo cosas que no funcionan? ¿Cuánto de nuestro orgullo está en camino a todo esto? ¿Cuánto de la humildad ha desaparecido en medio del corazón de esta humanidad? Definitivamente tenemos que rastrear desde el principio todo lo que en esta mañana estamos hablando. Y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 17. En Isaías 14, versículo del 12 al 17, vamos a empezar a mirar y desarrollar esta gran verdad aquí en las Escrituras. Dice así:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esta porción es muy hermosa, es muy profunda y merece ser desarrollada de manera expositiva para que podamos sacar a flote todo lo que las aspiraciones estaban escondidas dentro de un corazón extremadamente bello y externamente también hermoso. Pero sabe, hay aquí 5 verbos que quisiera que usted pueda ver conmigo aquí en las Escrituras. Yo he tratado de que lo podamos mostrar también. Hay 5 verbos que nos muestra la Escritura: subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Y es interesante poder ver que estos son aspectos claros de lo que la Biblia nos enseña en cuanto al pecado o a la norma que se muestra en cuanto al origen de los pecados. ¿Sabe? En este pasaje se nos va a mostrar el pecado inicial, según la revelación bíblica, que es el primero cometido en el universo. ¿Cuál es este pecado? ¿Cuál es este mal que finalmente empezó a desatar un sinnúmero de situaciones, que parió a continuación la mentira? ¿Cuál es este? La Biblia nos habla claramente que fue el orgullo. El orgullo fue lo que impulsó al ángel en su deseo insano. Mediante la ambición y la promoción de sí mismo, pensó en elevar su posición más allá de donde se encontraba Dios. Fue creado en grandeza, fue creado en sabiduría, pero con un entendimiento cegado le fue fácil repudiar al Creador y demostrar así su desagrado con la posición que Dios le había mandado. Él no estaba conforme con lo que Dios había puesto en él. Él no estaba conforme con la grandeza con la que había sido instalado. Él no estaba conforme con la hermosura externa y la hermosura interna que poseía. Él repudió al Creador y pensó dentro de su corazón, en sus adentros, que él merecía estar mucho más arriba del Creador. En Ezequiel se nos muestra claramente este detonante en el corazón que él guardaba. Dice en Ezequiel capítulo 28, y yo lo voy a leer nomás porque si no se nos va a ir el tiempo. Dice, hay algunas partes de los versículos que quiero que usted lo lea conmigo, y dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sabe? Las Escrituras parecen decir que todo el poder creativo de Dios fueron enfocados para crear a esta criatura. Y esta criatura, en lugar de rendirse de manera amorosa y humilde, levanta su cabeza para meter un puñal en las espaldas de aquel que lo había hecho hermoso por dentro y hermoso por fuera. Esto nos lleva a analizar los diferentes aspectos de las aspiraciones del querubín. ¿Qué hay detrás de la mente de esta criatura? ¿Qué es lo que cruzaba en su mente? ¿Qué es lo que anhelaba en su corazón? ¿Qué es lo que él propugnaba en los adentros, en lo más recógnito de su corazón? Él pensaba que esto nunca podría salir, él pensaba que esto nunca se podría imaginar, pero definitivamente nada de esto puede esconderse de la mente de Dios. ¿Sabe, hermano mío, cómo llegó esto a influenciar en las culturas? ¿Cómo llegó a influenciar en las civilizaciones? Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Esta serie no va a empezar a ser explicada completamente el día de hoy. A lo largo de los próximos domingos nosotros vamos a ir tomando porciones y vamos a ir desglosando y mostrando claramente cómo la civilización, esta civilización que conocemos, que ama la muerte, rechaza la vida, esta civilización se fue formando, fue deformándose.
y cómo esta civilización se acerca peligrosamente hacia su final. Hermanos míos, es para mí grato poder empezar a desarrollar, por tanto, esta enseñanza. Y vamos a ver los aspectos de esta aspiración. ¿Qué aspiraba esta criatura? ¿Qué es lo que deseaba esta criatura? Fíjese, en los versículo 12, dice aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón. Tú que decías en tu corazón. Y si usted lo enlaza, en el versículo 14, en la última parte dice: seré semejante al Altísimo. Esta criatura quería ser semejante al Altísimo. No es que quería ser Dios, quería la posición, quería el honor, quería la magnitud del poder, quería el reconocimiento, quería el dominio que Dios tiene sobre toda la creación, sobre todo lo creado, y esta criatura anhelaba estas cosas. Esta es el mismo pecado y la misma tentación que esta criatura va a tratar de poner a Eva y va a tratar de poner en Adán. Esto es lo mismo que les dice: seréis semejantes al Altísimo. Y esto es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Hay 5 aspectos. Cuando nosotros miramos este verbo, hay 5 aspectos, pero hay 2 de ellos que deben ser agrupados en uno solo. ¿Sabe? Yo quiero mostrarle ahí los 4 aspectos que nos muestra este anhelo del querubín. Uno de ellos anhelaba la ubicación, luego posición, después reconocimiento y después dominio. Él quería la ubicación, quería la posición, quería el reconocimiento y quería el dominio que solo le pertenecen a Dios. Así que cuando miramos este texto aquí, dice, la primera es la ubicación. Él buscaba la más alta posición en el cielo. Él dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Junto a las estrellas de Dios. Al tener un alto concepto de sí mismo, termina despreciando a Dios mismo y anhelando aún la propia morada de este Dios. ¿Sabe? Impíamente determinó que la morada que Dios le había puesto no era suficiente. Él quería ir más allá. Él quería ir a las regiones celestiales, sobre la que se sienta Dios, sobre la que se sienta Cristo y sobre la que en algún momento nuestro Dios nos va a llevar a habitar estas regiones. No es las mismas regiones donde habitan los ángeles. Las Escrituras nos muestran en la oración sacerdotal de Cristo que Él le dice a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí bien hermoso poder ver cómo Dios, el Señor Jesucristo, le habla a su Padre y le dice: para que ellos estén conmigo donde yo voy a estar. Yo quiero que donde yo estoy, Padre, ellos finalmente también estén conmigo. Este es el lugar, este es el hábitat, este es el lugar que anhelaba Satanás, de poder tomarlo, de poder invadirlo y de poder desde allí empezar a tener los derechos para reinar. Esto nos lleva al segundo aspecto, la posición. Él aquí dice en el mismo versículo 13, dice: subiré al cielo, junto a lo alto de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Note usted que no solamente Él está buscando todo esto de subir al cielo, de buscar una posición, sino que a su vez tener también un lugar donde tener los derechos para reinar. Dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Junto a las estrellas de Dios levantaré a mi trono. Esto no está hablando de las estrellas que nosotros conocemos comúnmente como el mundo astral. Está hablando de las criaturas celestiales. Está hablando de aquellas criaturas que, Dios ha puesto, que Dios ha creado y que las Escrituras nos narran también que son descritos como estrellas. ¿Cómo puede Dios permitir esto? ¿Cómo puede darle Dios autoridad? Porque esta criatura no solamente aspiraba, sino ha llegado a tener autoridad. Cuando uno mira las Escrituras y revisa claramente hasta el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que esta criatura tiene autoridad sobre muchos ángeles, pero también tiene autoridad sobre la humanidad.
Es muy interesante cuando la Biblia nos habla que esta ambición que Satanás tenía y que Dios le había permitido tener, porque Él está sobre tronos, sobre principados y está sobre potestades. Esta es nuestra batalla espiritual que nosotros sostenemos día a día y no contra la carne ni sangre. Pero también se nos puede mostrar que cuando en la tentación con Jesús le muestra todos los reinos del mundo, lo lleva a un lugar alto, le muestra todos los reinos del mundo y le dice: a ti te daré la potestad de todo esto, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se la doy. ¿Sabe? Aquí se puede ver dos ámbitos de su posición. Posición, autoridad sobre estas criaturas celestiales, las que han caído claramente en su mentira, pero también con una humanidad caída, como una humanidad pecadora a la que nosotros conocemos como la civilización de la muerte. ¿Cómo puede Dios permitir esto? ¿Cómo puede darle autoridad en el cielo y cómo puede darle autoridad en la tierra? En las relaciones personales que Dios sostiene con sus criaturas, pareciera que Dios le permite a sus criaturas que proponen algo, puedan tener una tesis experimental, que puedan ellos llevar una prueba experimental de lo que tanto están buscando. Una de estas cosas nosotros podemos ver cómo Satanás, cuando se presenta delante de Dios y es abordado por Dios preguntándole por Job, pareciera que Satanás le dice: si le sujetas a Job las suficientes pruebas a su vida, vas a ver cómo Job va a terminar repudiándote a ti. Y esta pareciera ser una de las tesis que proponía Satanás en aquel momento, a la que Dios le dio luz verde y le dijo: muy bien, tómalo, haz de él, toma lo que tengas que tomar, no toques su vida. Y aquí empezamos a entrar en una vorágine de acontecimientos que van a llevar a Job finalmente a rendirse y a conocer más profundamente de Dios. Es interesante cómo Dios le permite a Satanás probar su propia tesis. Y es interesante poder ver que Dios, después de una y otra vez tratando de convencer al hombre, tratando de buscarle el camino correcto y llevarlo e incluirlo en medio de su gracia, termina finalmente abandonándolo y dejándolo que pruebe la medicina de su propia elaboración. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, también les deja ir tras los ídolos que una y otra vez Dios les había advertido. Y Dios finalmente les deja ir tras los propios ídolos para ver que estos ídolos finalmente les contesten. Cuando miramos esto, parece que Satanás estaba determinado a edificar un sistema u orden de cosas completamente autónomas de Dios, completamente independientes de Dios y teniendo como centro de actividad a su propia persona. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice que el centro de todas estas cosas es Jesús. Pero aquí Satanás está tratando de probar que Él será el centro de todas estas cosas, a la que Dios finalmente le da luz verde para que pueda finalmente seguir su curso de acción, para que más adelante, cuando llegue a su juicio, toda boca se ha de cerrar. No va a tener que probar nada ni va a poder decir nada, porque será culpable del fracaso de todo su propio sistema. ¿Sabe? Un segundo aspecto, o un tercer aspecto, tiene que ver con el reconocimiento de parte de lo que Dios quería. Mira, ser reconocido como Mesías y recibir la gloria que solo le pertenece a Dios se encuentran en este tercer aspecto. Dice en el versículo, dice en el versículo 13 dice: junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ahora nota estas dos frases: me sentaré en el monte del testimonio y sobre las alturas de las nubes. ¿Qué nos muestra esto? Una de ellas primero nos muestra el anhelo de ser reconocido como Mesías. Y lo segundo, sobre las alturas de las nubes, nos muestran claramente, cuando hablamos de nubes, que pertenecen netamente a la gloria de Dios. Aquí Satanás está anhelando, está buscando
que la gloria de Dios, que solo le pertenece a Él, pueda resplandecer en su propio ser. Él está buscando llegar al momento en que también pueda tener preeminencia sobre un reino mesiánico. Y vamos a ver claramente en la historia, vamos a ver a lo largo de los acontecimientos que han de suceder cómo Dios le va a permitir que pueda tener a un representante suyo al que nosotros conocemos como el hijo de la impiedad. Pero este es acá. Esta es otra de las cosas que anhela, esta es de las cosas que aspira, esta es una de las cosas que continuamente le da vigor, esta es una de las cosas que continuamente le hace tratar de perseguir. Y aunque está con la mente y la sabiduría cegada, y aunque la gracia del Señor ya no está sobre su cabeza, piensa, cree y está convencido que ha de lograr sus propios fines. Pero corre inútilmente hacia un acontecimiento donde Dios ha dicho cómo ha de concluir. Batalla día a día y pregona día a día su triunfo, pero sabe claramente que le queda poco tiempo. Hermanos míos, esto para nosotros siempre tiene que ser un aliciente, porque aunque tenemos un enemigo, este enemigo ya está derrotado. Aunque tenemos un enemigo que puede estorbar nuestro camino, aunque tenemos un enemigo que de alguna manera puede poner obstáculos, o aunque a veces hasta puede pedirnos para ser zarandeados como trigo, sabemos claramente que Dios ha vencido y sabemos que Dios reina por sobre todo. Y esto es una de las cosas que continuamente tenemos que recordar, no solo como iglesia, sino que a su vez usted tiene que propagar frente a personas que de alguna u otra manera están aterradas, mostrar la esperanza que tiene que haber en su corazón para vertirla hacia los demás, porque hay gente que no entiende nada de esto, hay gente que no está conociendo perfectamente las cosas que van sucediendo a lo largo de estos tiempos. Así que, hermano mío, cuando uno mira estos acontecimientos, cuando uno mira estas aspiraciones, no puede uno a veces ponerse un poco sarcástico y decir: carambas, ¿cómo se te ocurre en la cabeza que tú vas a estar por sobre encima de Dios? ¿Cómo se te ocurre en la cabeza que tú vas a reinar sobre sus criaturas? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a ser por sobre encima del Creador? ¿Cómo se le ocurre en la cabeza la creación que va a desplazar al Creador y que va a reemplazarlo y que va a reinar sobre él? Parece un poco tonto, un poco tirado de los pelos, pero definitivamente cuando uno está cegado, definitivamente piensa claramente que estas cosas pueden suceder. Y el diablo definitivamente, aunque aún puede sostener su poder y aunque aún puede sostener sus habilidades, netamente sabemos que está él derrotado. Quiero pasar al último aspecto que este querubín aspiraba. Uno de estos últimos aspectos es poseer el cielo y la tierra. Y aquí es algo que muy interesante que podemos ver aquí. Dice en el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sabe? Esta última de las expresiones que Satanás tiene en su corazón, esta última aspiración que Satanás tenía en su corazón, es contra lo que Dios puede considerar la llave para entender y trazar sus motivos y métodos. ¿Sabe? A pesar de la impresión universal de que Satanás no quiere ser como Dios, en lo más mínimo, aquí empieza a revelarse claramente que el propósito central de Satanás es ser como Dios. No es su ambición ser como Jehová. Lo que él quiere es ser como el Altísimo. Aquí la palabra Altísimo tiene que ver con el poseedor de los cielos y de la tierra. La ambición del querubín, la aspiración del querubín es llegar a tener autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Y este permiso extraño que Dios le ha dado definitivamente a muchos de nosotros nos deja un poco que pensar. De pronto Dios pareciera darle permiso que pueda tener autoridad sobre un mundo que está caído. Dios parece que quiere darle autoridad sobre criaturas celestiales que también han caído. Y él, como si sostuviera su reino, aún puede presentarse delante del Señor, aún puede argumentar y aún hasta puede pedir, como pidió a los discípulos, para probar muchas veces a los discípulos de Cristo.
Muchas veces puede probar la iglesia, muchas veces va a probar la convicción, la fe, la pureza, la santidad sobre la que estamos. Muchas veces probablemente si no fuese por la gracia del Señor estaríamos descalificados hace mucho tiempo. Si no fuese por la gracia y los favores del Señor que es fiel y nosotros mentirosos, Él es veraz, nosotros estaríamos fuera de todo esto. Si se tratara de nuestra salud, si se tratara de nuestra influencia, si se tratara de nuestra capacidad, si se tratara de nuestra integridad, envueltos como somos aún con una naturaleza pecaminosa, definitivamente hace mucho tiempo estaríamos nosotros fuera del camino. Pero Dios ha decidido a poner a su iglesia aquí en medio de una civilización que ama la muerte, en medio de una civilización que celebra la muerte, en medio de una civilización que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le llama malo, a una civilización que está tratando de destruir las bases de la sociedad, que está tratando de destruir la familia, que está tratando de deformar la sexualidad de nuestros hijos, una civilización que tiene todas las herramientas a su mano, que no solamente estamos pensando en pornografía, sino que hasta a veces los mismos dibujos, los mismos juegos que nuestros propios hijos ven, ellos mismos están siendo influenciados y enseñados poco a poco, lentamente, para poder formar una generación impía más adelante. Hermanos míos, este es un lugar donde Dios nos ha puesto y ha decidido que todavía no nos va a sacar. Este es un momento en el que nosotros tenemos que decir basta y tenemos que enfrentar en medio de nuestras propias debilidades, en medio de nuestros propios temores, en medio de nuestras propias limitaciones, tenemos que enfrentar todas estas aspiraciones que este diablo tiene. Definitivamente esta misma influencia que él tuvo, esta misma aspiración que él tuvo, fue puesta sobre la humanidad. Satanás recomendó a Adán y a Eva que ellos mismos serían como Dios. Toma la fruta, le dijo. El día que comas de él, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Y Eva, mirando el fruto, vio que la fruta era deliciosa y era agradable para alcanzar sabiduría, y tomó de este fruto al final para darse cuenta que esta promesa simplemente era una mentira, que las delicias que se propagaban, que las delicias que se daban, que la esperanza de ser como Dios definitivamente le estaba siendo cerrada, y que lo que se encontraba era frustración y lo que se encontraba era finalmente dolor. Hermanos míos, es un buen tiempo para entender claramente que la civilización sobre la cual nosotros vivimos, nos desarrollamos, negociamos, estudiamos, es una civilización ajena y de espaldas a Dios. La próxima semana nosotros estaremos desarrollando este tema. Nosotros estaremos mirando a una civilización autónoma, una civilización que se propugna, una civilización orgullosa, una civilización que piensa que no necesita de Dios, una civilización que saca de sus planes lo que siempre ha funcionado a lo largo de los siglos y que le ha dado forma a nuestra vida y que le ha dado forma a nuestras familias y que ha alcanzado su cúspide y que ha producido buenas sociedades y buenas culturas. Pero definitivamente estamos en tiempos álgidos. Estamos en tiempos determinantes, y es aquí donde nosotros como iglesia corremos de manera acelerada hacia un desenlace. Es aquí que nosotros como iglesia necesitamos entender claramente estas dos vertientes. O nos vamos a encontrar con Cristo y Cristo nos sacará de todo esto, o antes de encontrarnos con Cristo nos vamos a encontrar con persecución. Pareciera que las cosas no funcionan así. Por ahora, las cosas están yendo de manera lenta, de manera disimulada, pero pareciera que también la iglesia se está acostumbrando a estar cómodamente en su casa y a desarrollar una clase de fe que no le imponga, que no sirva, que no le canse, que no le exija, que no le rete, que no le lleve a estudiar, a profundizar, a relacionarse. Tal vez esto no pueda ser lo que esté en tu corazón, pero necesitamos entender que todo esto ya tiene un tope. Y necesitamos entender que si vamos rumbo hacia todo esto, sin darnos cuenta, poco a poco vamos a terminar acostumbrándonos y a perder el sentido de nuestra existencia y el sentido de nuestra identidad. ¿Te has puesto a pensar tú que desde aquí me escuchas? ¿Te has puesto a pensar que una parte de las Escrituras dice que Satanás nunca
tiene la intención de darle apertura a sus presos. Y esta es la gran realidad que las Escrituras nos hablan en cuanto a Él. No tiene ninguna de las intenciones de poder liberar a las criaturas que Él tiene apresados. No tiene ninguna de las intenciones de poder llevar a cabo algo como darle libertad a aquellos que Él tiene oprimido. Y es por eso que Cristo Jesús vino al mundo, para que a través del sacrificio de su Hijo, Él pueda pagar la deuda que tú y yo tenemos frente a Dios. Él pueda pagar la ofensa por nuestros pecados delante del Señor. Y es por eso que nosotros aquí entendemos claramente que si vamos a tratar de esforzarnos, de darle con nuestro propio esfuerzo, de darle con nuestro propio punche, tratar de presentarnos a Dios de una manera justa, vamos a fracasar. Esta es la religión del diablo. La religión del diablo tiene que ver con esto. Tiene que ver con sus esfuerzos, tiene que ver con sus capacidades, tiene que ver con sus conocimientos y con su sabiduría. Y quiere probar que de alguna u otra manera Él lo va a lograr. Y aunque la historia está escrita y aunque el desenlace está descrito, Él está empecinado en que sí lo va a hacer. No seas como Él. Más bien al contrario, permite que Dios limpie tus pecados. Permite que Dios perdone tus ofensas. Permite que Dios te lave en la sangre de su Hijo. Esa sangre bendita que nos limpia de toda maldad. Y permite que este mismo Dios haga de ti una nueva criatura y te dé, por extensión, la vida eterna. Hermanos míos, amigos míos, necesitamos entender claramente que nos vamos aproximando a este tiempo. Estamos en medio de momentos que nunca antes pensábamos que lo habíamos visto. Hay una agenda diseñada para alcanzar los propósitos. Hay proyectos que se van dando. Hay proyectos que son introducidos dentro de los propios congresos, dentro de los propios senados. Hay proyectos que se van dando y que van tratando de legalizar la muerte. No solo la muerte de niños, sino más adelante la muerte de ancianos. Y quién sabe hasta dónde esto va a llegar. Uno de los autores, uno de unos escritores españoles decía que esto va a terminar hasta cuando un médico decida, ya no el enfermo, cuando un médico decida en que tú estás listo para partir. Y aunque tú te sientas bien, finalmente tú terminarás siendo excluido. Parece un poco alarmante, parece tirado de los pelos, parece un poco anecdótico, parece a modo de broma, pero así como vamos yendo, así como se va el control de la población, así como se va legalizando el aborto, así también va legalizando la eutanasia y así mismo vamos a ir viendo algunas aberraciones como aún la pedofilia. Hermanos míos, es un tiempo en que la iglesia necesita pensar y ubicarse en el tiempo en el que está. No quiero pecar de alarmante, pero quiero demostrarle a lo largo de la serie, porque hoy día lo hemos visto a modo de introducción, pero quiero demostrarle a lo largo de la serie, con el texto en la mano, con la palabra de lo que Dios dice, pero también con lo que va aconteciendo a lo largo de las situaciones que hoy vivimos. Vamos viendo y vamos entendiendo claramente estas verdades. Así que por ahora vamos a culminar, vamos a detener esta serie aquí y la próxima semana estaremos empezando un nuevo tema. Y estaremos desarrollando el hilo del pensamiento que esta enseñanza nos muestra. Vamos a orar.